A este servicio. Esperamos que tú experimentes un crecimiento espiritual en tu vida y en tu ministerio, y que con la bendición y el conocimiento que recibas alcance a tu familia y a tu país. Dios te bendiga. Bien, tenemos una palabra hoy para compartir, mis amados hermanos, y le voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 10, verso 38, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le voy a rogar, si usted no está paralítico, que se ponga de pies. Y si está paralítico y se quiere levantar, Dios está aquí, usted lo puede hacer. Dice la palabra de la manera siguiente: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, por la palabra que tú me has permitido leer en esta ocasión. Pido, Señor, que quite mi vil figura de este altar y ponga la tuya, y sea tú quien le hable a tu pueblo, que nos hable a todos, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra son espíritu y son vida para nosotros. Permite que esa vida y ese espíritu se manifiesten hoy en nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Démosle otro aplauso al Señor, hermano. Gloria al Señor. Voy a comenzar, hermanos, a manera introductoria, a hablar del surgimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Para mí esto es muy impactante, hermanos. El hecho de que tuvo Dios que enviar a su Hijo amado para tratar de enderezar las cosas que se habían torcido. Ya en la sinagoga, lo que se leían eran los libros de la ley. La historia del profeta Elías y Eliseo. Pero no iban más allá, hermanos. No anduvieron por las cosas nuevas que estaban aconteciendo o que se necesitaban cambiar, en otras palabras. A veces hay métodos y normas que se usan durante algún tiempo y dan resultados. Pero a medida que va transcurriendo el tiempo, donde se desarrolla más el conocimiento, se necesita que también la palabra se actualice a los tiempos. Por eso dice el profeta Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos dala a conocer. Porque los tiempos han ido cambiando, hermano, y cosas que eran importantes en el Antiguo Testamento ahora no tienen tanta importancia. Porque estamos hablando de novedad. Estamos hablando de lo que Cristo vino a traer. De las cosas que Cristo vino a manifestar. Y de lo que Cristo vino a demostrar que era lo que Dios quería que ocurriera en el pueblo de Él, en su iglesia. Los fariseos no estaban preparados para estos cambios. No. El fariseo nunca está preparado porque tiene ya su formalidad, su forma. Y es difícil sacarlo de ahí. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando el corazón se abre, entendiendo, hermano, o tratando de entender a Dios, Dios entonces les revela los misterios del reino del cielo. Mientras el corazón permanece cerrado, no va a entender, porque la persona misma se ha puesto un velo. Y llegó el tiempo cuando ya hay que entrar detrás del velo. Recuérdense que los que adoraban solo llegaban hasta el lugar santo, no podían entrar detrás del velo. Pero Cristo rompió el velo para que entráramos detrás del velo. Cristo lo rompió.
Entonces, el hecho de la venida de Cristo da inicio a un nuevo orden espiritual. Cristo establece ese nuevo orden espiritual y que tristemente con el tiempo se ha ido perdiendo ese orden espiritual. Y el Señor quiere que volvamos al orden que Él estableció a través de Jesucristo. Porque ahora se siguen más los mandamientos y la norma de los hombres que el orden espiritual del Señor. Yo quiero, hermanos, que por un momento, a lo que predicamos la palabra, a lo que estudiamos la Biblia, pensemos qué pasó durante 30 años que no se manifestó en Nazaret la naturaleza espiritual de Jesucristo, sino que el pueblo lo conoció en la naturaleza normal, la naturaleza humana, no la naturaleza espiritual. Lo conoció como el hijo del carpintero, no le vio ningún don específicamente. Nadie hablaba de él escasamente, solo lo que necesitaban el carpintero. Pero Cristo no tenía un conocimiento espiritual porque su identidad espiritual no se había manifestado todavía. Cuando cumple la edad de 30 años, que era la edad en que eran escogidos los sacerdotes para ministrar en el tabernáculo, entonces sale o aparece Juan el Bautista bautizando en el Jordán, y Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al Jordán para ser sumergido. Miren qué cosa, hermano. Cuando usted analiza eso y mira, cuando el pueblo de Israel comienza a recibir la promesa de Dios fue cuando cruzó el Jordán. Al cruzar el Jordán, entonces entró a la tierra que Dios le había prometido. El hecho de la aparición de Cristo en este escenario demostraba que iba a haber un nuevo tiempo para la iglesia, un nuevo comienzo para la iglesia. Si ya los fariseos no querían aceptar la palabra de Dios, el mandato divino, pues ya el Señor iba a buscar un pueblo que sí estuviese dispuesto a creerle, a obedecerle y a someterse a su voluntad. Porque cuando su pueblo endurece el corazón, Dios va a buscar un corazón que se abra para entrar. Pero para Cristo comenzar su ministerio tenía que someterse a lo que decía la Escritura, a lo que habían dicho los profetas ya. Y va al Jordán. Hay un Jordán al que tenemos que ir y que muchos no quieren ir. Y para poder cambiar la naturaleza humana por la naturaleza espiritual, hay que ir al Jordán. A nuestro Jordán espiritual. Hay un Jordán espiritual que nos está esperando que nos vayamos a él y nos sumerjamos a él para que se produzca lo que dijo Cristo: el que no naciere del agua y del Espíritu. Jesús va al Jordán y recibe en el Jordán la transición del sacerdocio. Porque Juan el Bautista era un sacerdote, pertenecía a la tribu de Aarón. Su padre Zacarías era sacerdote según el orden que había establecido en la Escritura. Gloria sea al Señor. Y al bautizar él a Cristo, estaba transfiriendo el sacerdocio arónico a Cristo, quien venía a establecer un nuevo sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, donde ahí se convertían los hombres de Dios a través del tiempo en reyes y sacerdotes. Bendito sea el Señor, según ese orden de Melquisedec. Ahora, algo muy interesante, hermanos, que dice la palabra, que cuando Cristo salió de las aguas, el cielo que había estado cerrado por tantos años se abrió nuevamente. Y yo me sorprendo hoy con tantas personas cantando, predicando y diciendo: yo declaro cielo abierto. ¿Y quién es usted para declarar el cielo abierto? Si ya Cristo lo abrió, el cielo está abierto. El cielo está abierto, Cristo lo abrió. Ahora, el único que puede decretar es Dios. Ningún hombre tiene poder para
hacer un decreto del reino de Dios. El reino tiene su rey. Ahora, si usted quiere sustituir al rey, problema suyo. Bendito sea el Señor. Dice que el cielo se abrió y desde el cielo bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se asentó en la cabeza de Jesucristo. Y cuando se asentó en la cabeza de Cristo, para que todo el que estaba allí reunido, esperando ser bautizado, escuchara la palabra del reino. ¿Qué decía el rey? Ese es mi hijo amado. A él oíd. Lo repitió. Ese es mi hijo amado. A él oíd. Cristo fue lleno del Espíritu Santo ahí, hermano. Pero no recibió el poder. Una cosa usted tener el Espíritu Santo y otra cosa usted tener el poder. Hay gente que hablan en lengua y no tienen poder. Hay gente que profetiza y no tiene poder. Hay gente que sana enfermo y no tiene poder. Porque esos son dones. Y los dones son irrevocables, perdón. Y una persona en pecado puede tener un don. Si usted no lo sabía, lo puede buscar en lo que Pablo escribe en 1 de Corintios, capítulo 12, acerca de los dones. El don de hacer milagros, el don de sanidad, el don de hablar en lengua. Entonces ahora encontramos una gran cantidad de personas con dones, que tienen dones espirituales y creen que tienen poder. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted busca en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, se va a dar cuenta, hermano, de que dice: Cristo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ya en el Jordán él recibió el poder, el Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo, pero para recibir el poder tenía que ir al desierto. Y dice el capítulo 4, y cuando Cristo salió del desierto, venía en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy explicando esto? ¿Por qué estoy hablando de esto, hermano? Pedro, cuando va a visitar la casa del centurión romano a la que lo envió el Señor, en su discurso allí, gloria sea al Señor, le dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Cristo. O sea que lo primero que se recibe es la unción. ¿Y qué quiere decir la unción? Que lo separan a usted para la obra del ministerio, para que usted sea santo, para que usted sea un pastor, para que usted sea un evangelista. Eso quiere decir la unción. Hay mucha gente que dice que fluya la unción. Explíqueme eso. Fluya la unción. Si la unción es para separar gente, para ungir personas para la obra de Dios. Ahora, si usted dice que fluya el poder, ya la cosa cambia. Entonces, el que cree que está fluyendo la unción no está fluyendo en nada. No está fluyendo en nada. Cristo fue ungido primero, dice Pedro aquí, con el Espíritu Santo. Fue ungido. Dice, y con poder. Para ser ungido con poder, tuvo que ir al desierto. Y entonces salió del desierto ya lleno del poder para mostrar el poder de Dios en Israel. Gloria sea el nombre del Señor. Con la unción nada más no es suficiente. La unción nada más no era suficiente para esto. Usted podrá tener unción, hermano, saltar, gloria a Dios, porque Dios me ungió, me escogió, me llamó, me está usando en esto, gloria sea al Señor. Pero para tener el poder usted tiene que meterse al desierto y ser procesado en el desierto de Dios, para que cuando usted salga de ahí salga lleno del poder. Vemos, hermano, cómo Elías sale del desierto lleno del poder de Dios. Los hombres que fueron llenos del poder de Dios tuvieron, hermanos, que tener un proceso antes. Miren Pablo. Pablo en Damasco fue lleno del Espíritu Santo. Pero el poder no se manifestó sino hasta que él
se fue a Arabia, conforme a lo que él dice en el libro de Gálatas, y pasó un tiempo en Arabia buscando a Dios. Y cuando vino de allá, ya venía como un hombre sobrenatural, porque ya tenía el poder del Espíritu Santo. Y cuando se tiene el poder del Espíritu Santo, son personas donde mora el Espíritu Santo en ellos, donde el Espíritu Santo hace una habitación en ellos y los saca de ser evangélicos naturales para convertirlo en evangélicos sobrenaturales. Un evangélico natural va a la iglesia y amén y gloria a Dios y dele un aplauso y aleluya, y se fue para la casa y no pasó nada. Pero el evangélico sobrenatural va a buscar la bendición del Espíritu donde está, donde va. Pablo dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu, pero el hombre espiritual sí entiende las cosas que son del Espíritu y las juzga. Y nadie lo puede juzgar. Nadie. El hombre espiritual. Oiga qué privilegio. Cuando un hombre espiritual, nadie lo puede juzgar, solo Dios. Porque es un hombre del Espíritu. ¿Dónde está la gente del Espíritu aquí? ¿Hay alguno? ¿Alguno? ¿Hay? Denle un aplauso al Señor los que son del Espíritu. Muchos dicen, no, porque donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Un momentito. La palabra nombre quiere decir naturaleza. Y pueden haber miles de evangélicos, pero ¿cuántos están en la naturaleza divina? ¿Cuántos? Para Dios manifestarse se necesita que 2 o 3 estén en esa naturaleza. Y cuando hay 2 o 3 en esa naturaleza, ahí está el Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo? Jesucristo vino a establecer un nuevo orden de ministración. Había un orden para poder ser sacerdote, tenían que ser ungidos. Ahora hay movimientos que establecen un orden para usted poder ser pastor. Tiene que pasar por un seminario, una universidad. Le dan un título, pero no le pueden dar el poder. Usted puede tener el título que usted quiera, pero el Espíritu Santo es que da el poder. Jesucristo tuvo que ir al proceso de Dios para recibir el poder. Cuando Cristo salió del desierto, fue para manifestar el poder de Dios. Y llegó a la sinagoga, gloria sea al Señor, de Galilea, la sinagoga más grande. Y allí en la sinagoga más grande dijo, y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y aplicó la unción. ¿Por qué lo ungió el Espíritu Santo? Para traer libertad a los cautivos. Ahora, ¿qué está diciendo Pedro? Gloria sea al Señor. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder para libertar. Para libertar. Oiga bien, para libertar. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. ¿Cómo anduvo haciendo bienes Cristo? Sanando a los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. ¿Se imagina usted cuántas personas están siendo oprimidas por el diablo? ¿Cuántas personas aún en las iglesias? Usted encuentra gente, hermano, oren por mí por liberación. Pero es increíble. Es increíble, hermano. Evangélicos pidiendo oración por liberación. ¿Y qué pasó? Si dice que Cristo vino a libertar a los oprimidos, entonces Cristo no está ahí. Jesucristo no está en esa vida, no está en esa persona o no está en la congregación. Porque si el Señor vino a libertar a los oprimidos, donde Él está, los oprimidos son libres en el nombre del Señor. Eso enseña la palabra. Oh, gloria a Dios. Tener poder no es ponerse un letrero que diga yo tengo el poder. Es demostrarlo con hechos. Con hechos, hermanos. Que usted tiene el poder de Dios en usted. Que de usted fluye el poder de Dios. Pedro y los discípulos fueron investidos de poder de Dios en el aposento alto.
¿Y qué señal había, hermano? Miren, para que no se confundan, hay una diferencia entre lo que es autoridad y lo que es poder. Los discípulos habían recibido autoridad delegada. Cristo le dijo: en mi nombre ustedes echarán fuera demonios, orarán por los enfermos y se van a sanar, van a resucitar muertos. La autoridad delegada. Pero Cristo le dijo: es necesario que suban a Jerusalén para que sean investidos de poder de lo alto. Usted tiene autoridad, vaya a buscar el poder. Pablo le dice a los romanos: porque el evangelio de Dios es poder. Es poder, hermano. Y cuando Pedro fue investido de poder, dice que cuando caminaba por la calle, con sus sombras se sanaban los enfermos. Eso no ocurría antes de recibir el poder, pero cuando él tenía el poder, fluía el poder a través de él. La Biblia dice que el poder fluía a través de Cristo. Cuando Jesús salía caminando, sacaban los enfermos para que le permitiera tocar, aunque fuera el manto de Cristo. Y dice: y todo lo que lo tocaban caían, y todo lo que lo tocaban eran sanados, porque fluía el poder a través de Jesucristo. El fluir del poder, hermano, es el tema que yo quiero que usted ponga. El fluir del poder de Dios en nuestras vidas. La pregunta sería: ¿está fluyendo el poder de Dios en usted? ¿Está fluyendo el poder de Dios a través de usted? ¿Está fluyendo el poder de Dios a través de su ministerio, a través de su vida? ¿Está fluyendo el poder de Dios a través de su congregación? Dios nos ha llamado, gloria sea al Señor, a que vayamos a ese diseño original que Cristo establece del fluir del poder de Dios. Hay que buscar el fluir del poder de Dios. No podemos conformarnos, hermanos, solamente con ir a la iglesia. Yo quiero fluir, yo quiero fluir. Yo quiero el fluir del poder. ¿Dónde están los que quieren el fluir del poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está? No podemos ser cristianos ambivalentes. No podemos ser evangélicos mediocres. Por eso, hermano, se está pasando mucha vergüenza en manifestaciones públicas de cómo los espíritus se burlan de los hombres de Dios, de cómo el diablo, hermano, está avergonzando mucha gente de Dios. Cuando usted tiene el poder de Dios, las cosas van a ocurrir sin que usted haga mucho esfuerzo. Yo no voy a decir que soy un héroe, no voy a decir que soy la mejor persona, pero yo trato de buscar el fluir del poder. Señor, si tu poder no va a fluir, en vano está mi presencia en un lugar. La gente a veces cree que somos los hombres que hacemos las cosas. No, es Dios que lo hace. Y Dios lo hace cuando nosotros permitimos que fluya el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pedro conoció el poder del fluir del Espíritu Santo en Jesucristo. Por eso él escribe en esta conferencia, en este mensaje que da en la casa del centurión, dice cómo ungió el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret. Parece, hermano, que la manifestación de ese poder había impactado, había calado tan profundamente en el apóstol Pedro y en los discípulos que ellos hablaban de la manifestación del fluir de ese poder a través de Jesucristo. Pero ¿cómo lo tenía el Señor? Estoy hablando de la parte humana de Cristo. Cristo oraba y oraba de madrugada. Fíjense que era difícil ver a Cristo de noche, porque él se la pasaba orando durante la noche. En el día trabajaba, en la noche oraba, y oraba largas horas. Cuando él mandaba a los discípulos, él se quedaba orando por ellos, gloria sea al Señor. Y hubo un momento en que la situación se le complicó tanto al maestro en la parte humana que él tuvo que ir al Padre y pedirle permiso al Padre para hacer las cosas, porque habían leyes naturales que había que romper y Dios, solo el Padre la podía romper. Por ejemplo, cuando él fue a caminar sobre las aguas, él se quedó orando en el monte, pidiéndole al Padre para poder romper la ley
de la gravedad. Y ahí cuando el Padre le dio el ok, que fue al amanecer ya, ahí se levantó y salió caminando por las aguas. O sea que si eso lo hizo Cristo, nosotros, Él dijo, cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes también harán en mi nombre. Ahora, ¿dónde está la situación de que no estamos buscando a Dios como se debe buscar? No estamos caminando por el camino correcto por el que debemos caminar. No estamos yendo, gloria sea al Señor, por la senda que debemos ir. A veces estamos caminando por sendas torcidas. Pedro quería seguir ese ejemplo. Pedro siguió buscando al Señor y por eso se manifestaron tantas cosas en él. Gloria sea al Señor. No se habla de los otros apóstoles en esa dimensión de milagro. Cuando el poder fluye en usted, van a fluir los milagros. Y van a ocurrir en muchas ocasiones sin que usted tenga que orar. Porque está fluyendo el poder de usted. Y cuando el poder fluye, el lugar donde usted está se llena de la unción del poder. Y Dios hace milagros y maravillas. Dios restaura, Dios sana, Dios cambia, Dios transforma. Dios hace las cosas cuando se va a ese diseño que establece Cristo. Él dijo, ustedes pueden hacer las cosas que yo hago. Entonces, la palabra de Dios nos lleva a nosotros, hermano, a entender que hay muchas cosas que no le estamos recibiendo porque, no sé, que somos haraganes, somos despreocupados, somos olvidadizos, no nos interesa ir más allá. Somos conformes, no hemos conformado con lo que tenemos, con lo que hemos recibido. Pero Dios tiene algo más. Dígaselo al que está cerca, Dios tiene algo más para ti. No te quedes donde está. La Biblia habla de diferentes niveles de unción. O sea que hay diferentes niveles de unción. Usted puede tener el nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 de unción. Pero eso no quiere decir que usted tiene poder. El poder es uno. El poder es uno. Y se recibe cuando ya mora en usted el Espíritu Santo. Cuando ya usted es una persona sobrenatural. Usted anda en el Espíritu, piensa en las cosas del Espíritu y vive en el Espíritu. Eso es ser sobrenatural. No podemos continuar como creyentes naturales. Hay que buscar ser creyentes sobrenaturales. Usted va a la iglesia a alabar a Dios, de la mejor alabanza. Dice David que demos una suprema alabanza, no la alabanza que se da ahora por costumbre. Amén, gloria a Dios y aleluya. No, abra la boca con toda la fuerza que usted tiene y dé una alabanza como la merece el Señor. Si usted va a dar un aplauso, dé el aplauso más fuerte que usted tiene. Si usted va a dar un gloria a Dios, délo el más fuerte que usted tiene. La iglesia sobrenatural se reconoce por el avivamiento, se reconoce por el fuego, se reconoce por el gozo, se reconoce por el regocijo. ¿Dónde está tu regocijo? ¿Dónde está tu avivamiento? ¿Dónde está? ¿Dónde está la iglesia sobrenatural? ¿Dónde están los creyentes sobrenaturales de Dios? No todas son iglesias del Señor, aunque digan iglesia de Dios. O iglesia que le sirve a Dios, iglesia que busca a Dios. No todos. Cuando usted entra se da cuenta, si es verdad, que Dios está ahí. Porque el pueblo todo lo que tiene da lo mejor. Miren la viuda, dio lo único que tenía, pues de lo que usted tiene. Si el grito de usted ñe, 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 de ñe, ñe, ñe. Pero si el grito de usted es una voz alta y poderosa, abre esa boca y déla. Porque eso es lo que usted tiene. Sus cadenas no se van a romper hasta que usted no decida ser un evangélico sobrenatural. Sus problemas no se van a resolver hasta que usted no decida ser un cristiano sobrenatural. Su ministerio no va a cambiar hasta que usted no decida ser un ministro sobrenatural. Un ministro que alabe, un ministro que bendiga,
Un ministro que glorifique. Tú estás buscando ministros sobrenaturales. ¿Dónde están esos ministros? Gente que ministre con la sobrenaturalidad de Dios. Gente que sepa lo que tienen en las manos. Usted le sirve a un Dios muy grande y poderoso. Tiene que aprender a alabar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo. Sobre los problemas, sobre las pruebas, sobre las necesidades, sobre las enfermedades. Dios está sobre eso. Si usted es un cristiano sobrenatural, no importa. Job estaba enfermo, tenía el cuerpo lleno de lepra y decía: yo sé que mi Redentor vive. Óiganlo bien. Aunque yo tenga enfermedad, yo sé que mi Redentor vive. Aunque mi cuerpo esté deshecho, yo sé que mi Redentor vive. Vive el Dios que yo tengo. El Dios que yo tengo es un Dios sobrenatural. No somos masoquistas. Óiganlo bien los que están en las redes. No somos masoquistas, somos evangélicos sobrenaturales. Y no importa lo que esté pasando, nos vamos a gozar. No importa las situaciones que vengan, nos vamos a gozar. No importa que hayan conflictos, que haya necesidad, nos vamos a gozar porque somos sobrenaturales. Sobre nosotros está el Espíritu Santo. ¿Dónde está la iglesia del Espíritu Santo? ¿Dónde está la iglesia? Oh, mi alma alaba a Dios. Mi alma alaba al Rey. Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está. Ahí está. Se mueve, se mueve. Se mueve. Iglesia, sacúdete. Iglesia, sacude la ceniza que hay en tu vida. Sacude la ceniza que han apagado el gozo. Sacude la ceniza que te tiene en prueba. Sacude la ceniza en la que tú estás. Esa ceniza de la aflicción se cae. Esa ceniza del problema se van. Tú eres un creyente sobrenatural. No permita que los problemas apaguen tu gozo. No permita que la situación te saquen de lo sobrenatural. Oh, los sobrenaturales se gozan, hermano. Los sobrenaturales caminan en el fuego. Miren, los jóvenes sobrenaturales de Daniel caminaron en el fuego. Los sobrenaturales caminan sobre las aguas. Los sobrenaturales caminan en los problemas. Los cristianos sobrenaturales caminan en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas. Cristiano, despierta. Hermano, despierta. Despierta. Que tú tienes un Dios sobrenatural. Solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios son sobrenaturales. Muéstrale al que está a tu lado que en ti está el Espíritu Santo. Hácelo saber que tú eres un cristiano sobrenatural. Dile al que está a tu lado, díselo. Despierta que tú eres un cristiano sobrenatural. Dios quiere despertar tu espíritu sobrenatural. Dios quiere despertar tu espíritu sobrenatural. Despierten los espíritus. Despierten los espíritus que están dormidos. Despierten los espíritus que están dormidos. Llegó la hora de identificarte. Llegó la hora de manifestar lo sobrenatural de Dios en ti. Abre tu corazón, abre tu mente. Ahí está el Espíritu Santo, está aquí. Está sobre esta casa. Hay una nube de poder sobre esta casa. Hay una nube de poder sobre esta casa. Comienza a moverse lo sobrenatural de Dios en esta casa. Ángeles se están moviendo. El poder se está moviendo. Está fluyendo el poder. Está fluyendo el poder. Está fluyendo el manto del poder. Envuélvete, envuélvete en el manto. Envuélvete. Envuélvete en el manto del poder. Envuélvete en el manto del poder. Que Dios te llamó a ser victorioso. Dios te llamó
para ser poderoso, para que manifestara el poder de Él, para que manifestara su gloria. Tú no fuiste llamado para ser un derrotado o una derrotada. Tú fuiste llamado para ser un guerrero valiente, una guerrera valiente, un soldado valiente. El que está derrotado es Satanás. Cristo lo derrotó. Tú estás llamado a vivir en una victoria constante. No estar de prueba en prueba y problema en problema, estar en victoria. Los problemas te van a llegar, pero tú estás en victoria. Dios te ha llamado para darte cosas grandes, para mostrarte las cosas grandes de Él. Y una de las cosas grandes es que tú seas sobrenatural. Oh, alaben a Dios los que se creen que alcanzaron el nivel del ser sobrenatural. Los que son sobrenaturales, alaben a Dios. Oh, los que están buscando bendición, alaben a Dios. El Espíritu de Dios ha venido para que tú seas un sobrenatural. Una persona sobrenatural. Oh, gracias, Señor. Siéntese un momentito, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Las cadenas que te atan se van a caer cuando tú te recuerdes que eres un sobrenatural. Cuando Pablo y Silas se recordaron que eran sobrenatural y comenzaron a alabar a Dios, se cayeron la cadena. El cepo se abrió de los pies. Se abrió la cárcel cuando ellos entendieron que eran creyentes sobrenaturales. Dios quiere una iglesia sobrenatural, no una iglesia cualquiera. No una iglesia que esté sujeta, que tenga ataduras y a yugos. Gloria sea al Señor. Una de las cosas que dice aquí Pedro, gloria sea al Señor, que Cristo vino sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y una de las opresiones son los yugos, las ataduras, las cárceles espirituales, en las que muchas veces Satanás nos encierra por descuidos espirituales. Caemos en esas cárceles espirituales, caemos en esos yugos y caemos en esa atadura. Pero cuando usted recuerda quién usted es, entonces eso se va a romper. Eso se va a caer. Se va a caer porque la unción de poder, la unción del poder que está en usted va a hacer que eso se queme. Mire lo que pasó con Sansón cuando lo ataron. Le ataron las manos. Vino el poder, vino la unción del poder y se rompían sus ataduras. A cada rato se soltaba porque el poder de Dios venía sobre él. Gloria sea al Señor. Y aunque por su descuido fue apresado, aún cuando estaba entre los filisteos, en el templo de Dagón entre los filisteos, lo ataron con cadena a 2 columnas, una cadena en cada mano, para burlarse del sacerdote de Dios, porque él era el sacerdote de Israel, y para burlarse del Dios de Israel. Y cuando él oyó que se estaban burlando del Dios de Israel, le dijo al Señor: vuélveme mi fuerza. Se arrepintió: vuélveme mi fuerza. Ya le estaba naciendo el pelo. Vuélveme mi fuerza. Y Dios le devolvió la fuerza. Y tumbó las 2 columnas y el templo se derrumbó y murió el rey. Y todos sus consejos murieron ahí en el templo de Dagón. Porque Dios es poderoso. Tal vez perdiste la unción, el poder. Tal vez perdiste el poder de Dios. Pero haz como Sansón: Señor, necesito que el poder vuelva. Que el poder vuelva a mí. Pídele al Señor: el poder vuelva a mí. Yo necesito demostrar que tú eres el Dios todopoderoso. El Dios todopoderoso. Aquel que te levanta aún de las situaciones difíciles. Ese es nuestro Dios. Que Dios nos bendiga en este día. Dios nos bendiga en este día. Amén. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Gracias por estar aquí con nosotros. Bendice los que nos siguen a través de las redes. Lo bendecimos, Señor. Y
pedimos que si alguno de ellos está atado, tú rompas sus ataduras. Si están en cárceles espirituales, que salgan, Señor. Si están enfermos, que sean sanados, Padre. A través del fluir de tu poder en las redes. Que fluya el poder sobre esos enfermos. Que fluya el poder sobre esos que están atados. Que fluya el poder sobre esos que están encarcelados. Que fluya el poder sobre aquellos que tienen yugo y se han liberado ahora y se han sanado ahora de la opresión del enemigo. Sana a tu pueblo, Señor. Sana a la iglesia de la opresión. En el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Gracias por habernos sintonizado en esta oportunidad. Te invito a que te suscribas al canal y será de mucha bendición para nuestras vidas y para tu vida también. Gracias por sintonizarnos.